Palabra de Dios, Juan 1, 43, 51. Dice así: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en esta mañana nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido por tu palabra. Padre Dios, es tiempo de que cada uno evalúe profundamente su fe. Y hoy tu palabra nos manda a evaluar nuestra vida de fe. Padre Dios, permite que nosotros, así como Natanael, podamos ser verdaderos israelitas, en quien no se haya engaño. Por favor, permítenos ser hombres y mujeres que te glorifiquen de esta manera. Padre Dios, muchos de nosotros nos hemos apartado de la higuera, pero hoy te pedimos, Señor, que nos permitas volver a la higuera y estar ante tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No, aunque ciertamente podríamos sacarle más jugo eh, al capítulo 1 del Evangelio de Juan, el día de hoy vamos a concluir con este primer capítulo y como les dije, podríamos sacarle mucho más, detenernos más en cada palabrita, pero creo que esto de pronto sería más perjudicial para algunas personas porque centrarse mucho ya es extendernos mucho, entonces eh, creo que a veces es mucho mejor ver el panorama completo en vez de los pequeños detalles, porque de pronto esto se puede volver una piedra de tropiezo. Entonces, el día de hoy vamos a concluir el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y personalmente ese primer capítulo me ha permitido aprender y meditar en muchas cosas en mi vida espiritual. Y seguramente a ustedes también se los ha permitido este primer capítulo. Y probablemente, mientras leímos este capítulo 1 del Evangelio de Juan, yo pude entender cosas que ustedes no sabían y seguramente mientras leíamos este primer capítulo, ustedes pudieron entender cosas que yo todavía no sé, ¿cierto? Que yo todavía no sé. Y es que debemos entender que ahí es donde radica la hermosura y la importancia de hacer parte de una comunidad cristiana, ¿cierto? Porque nos tiene que quedar claro que nadie conoce totalmente a Dios, nadie conoce totalmente a Dios, nadie conoce totalmente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El que les diga que yo tengo la última revelación y puedo meter a Dios en ese cuadrito, pues hay que huir de esa persona, hay que huir de esas personas porque no conocen totalmente quién es Dios. Dios es un Dios que no puede meterse, encasillarse en un, digamos, en una voluntad o no se puede encasillar en una enseñanza, no, es que Dios va más allá de nuestro entendimiento, si no, no sería Dios. Y yo mismo me he dado cuenta que todavía me falta mucho por descubrir quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, cómo obran. Todavía hay mucho y por eso la vida de fe es una aventura, es, es una aventura donde uno está conociendo cada día más al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y
Claro, el Espíritu Santo nos da revelación cada día quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, pero cada día hay más para descubrir. Y el Evangelio de Juan, espero que para todos haya sido esta puerta para entender, todavía hay mucho más para aprender, ¿cierto? Todavía hay mucho más para descubrir acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, acerca de lo que yo debo hacer como cristiano, acerca de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, la palabra no se puede encasillar y es muy arrogante la persona que diga, yo ya sé, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, puedo ver encasillar a Dios en este cuadro, digamos, en en esta teología, en esta enseñanza, la voy a encasillar y yo sé que Dios se va a mover ahí. No, es muy difícil, es imposible hacer esto. Entonces, realmente estoy seguro, como les dije ahora, que yo he entendido muchas cosas que ustedes no saben y al mismo tiempo ustedes han entendido muchas cosas que yo no sé, ¿cierto? Porque no me las sé todas y no pretendo conocerlas todas. Y por eso quiero invitarlos nuevamente a todos a que se estén llamando, se estén escribiendo, a que participen de las actividades de la iglesia, que estemos orando constantemente por los hermanos, porque no importa si no podemos reunirnos físicamente, lo tenemos que hacer al menos espiritualmente. ¿A través de qué? De la oración, de la comunión, al llamarnos, al escribirnos. Y esa es la manera en que cada uno va a poder ver la obra de Dios, viendo cómo Dios obra en su hermano, viendo Dios cómo obra en esta relación. Es de esta manera, ¿cierto? Y no esperen, voy a esperar a que me llame el pastor, voy a esperar a que me llame el ministro. No, den ustedes el primer paso, de cada uno el primer paso y van a ver que es mucha la diferencia. Cuando uno espera que el otro haga, finalmente nadie hace, no. Cada uno tiene que dar el primer paso y en eso consiste la vida de fe. ¿Quién dio el primer paso? Dios dio el primer paso para amarnos. Ahora nosotros debemos dar el primer paso para reconciliarnos con nuestra familia, reconciliarnos con nuestros amigos, preocuparnos por ellos, ¿cierto? Entonces, esa es la tarea que cada uno tiene. Nadie puede decir, es que eh, no siento, no. Tenemos esta misión. ¿Listo? Entonces, que nos quede muy claro esto. Eh, ya para que entremos en el tema, les cuento que ya mi hijo, Kiol, tiene ya 2 años, ya está muy grande, ¿cierto? Ya tiene 2 años, en Corea ya tiene 3 años, y sin duda alguna, yo siento un muy profundo amor por él, siento un amor profundo por mi hijo, y en medio de ese amor, en medio de ese amor tan profundo que yo siento por él, a veces me toca expresarle palabras de cariño, a veces me toca expresarle palabras de advertencia, a veces me toca expresarle palabras de celebración por lo que está haciendo y otras veces eh, de reprensión, de llamarle la atención por lo que está haciendo. Entonces hay veces en las que yo debo decirle, haz esto, y hay veces en las que yo debo decirle, no hagas esto. Pero todo esto lo hago en medio, como ya se los dije, del amor que yo siento por Él y anhelando lo mejor para Él. Y así mismo ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios eh, expresa la totalidad del amor de Dios, el amor profundo que Dios tiene por nosotros. Y en medio de esa palabra, nosotros debemos entender, pues si queremos tener una vida de fe sana, si queremos tener una vida de fe sana, debemos entender que la palabra de Dios no se tira hacia un extremo, sino que la palabra de Dios a veces nos va a expresar palabras de cariño, otras veces palabras de advertencia, a veces palabras de celebración, otras veces palabras de reprensión, unas veces palabras en las que se nos dice, haz esto, y otras veces palabras en las que se nos dice, no hagas esto. Y esto Dios lo hace, ¿por qué? Porque nos ama profundamente, porque anhela lo mejor para nosotros. Entonces, lamentablemente, en medio de nuestra inmadurez psicológica y nuestras heridas emocionales, nosotros tendemos a irnos a los extremos. Entonces, algunas personas tienden más a resaltar las palabras de cariño, de celebración, y por esta razón se imaginan a Dios, a un Dios que nunca se atrevería
nunca se atrevería a enviar a alguien al infierno, ¿cierto? Un Dios que nunca juzgaría, un Dios que no se enoja, sino que siempre se está riendo allí en las nubes y que siempre es como Barney, ¿cierto? Siempre se los digo, es como Barney, como una película de Disney. No, pero por otra parte, hay otros que solo resaltan las palabras de advertencia, de reprensión, por lo cual entonces se imaginan a Dios, a un Dios que está buscando la más mínima oportunidad para enviarnos al infierno. Entonces es como que te equivocaste en esto, te va a mandar al infierno. Te equivocaste en aquello, infierno. Te equivocaste, infierno. Es como si Dios estuviera en todo momento bravo, como si tuviera una constipación constante, ¿cierto? Entonces, nos imaginamos a Dios, o que es un Barney, ¿cierto? Que siempre es todo amor, que no le hace daño ni a una mosquita, pero o a un Dios que siempre está bravo, ¿cierto? Y que quiere que está buscando la oportunidad de mostrar que puede enviar el fuego a la tierra, ¿cierto? Eso es lo que creemos de Dios. Pero eso se debe, como ya se los dije, a nuestra inmadurez psicológica, a nuestras heridas emocionales. Pero la verdad es que esto no es sano. La verdad es que no es sano y ambos extremos están totalmente mal, porque Dios en su palabra nos muestra que es un Dios misericordioso, pero también es justo. Es un Dios que quiere que el pecador se arrepienta, pero que no digamos, alcahuetea, digámoslo así, el pecado, ¿cierto? Que no deja pasar el pecado. Entonces, si nosotros nos vamos a los extremos, no vamos a poder conocer ese verdadero Dios y ese amor profundo que el verdadero Dios tiene por cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje que nos revela que realmente la Biblia nos quiere animar, nos quiere levantar, Dios nos quiere a través de la palabra decirnos, mira, yo estoy contigo, todo estará bien, ¿cierto? Y es Mateo 28:20, es uno de mis versículos favoritos. Y que nos dice aquí, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, miren que aquí Jesús está diciendo, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta que yo regrese, yo voy a estar con ustedes, yo no los voy a desamparar. Emanuel, ¿cierto? Esto hace referencia a Emanuel. Y aquí está diciendo, Emanuel, Dios con nosotros. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pues yo no sé si ustedes sienten, digamos, paz con esto, pero estas palabras nos deben hacer sentir tranquilidad de que todo estará bien, de que si estamos en Él, no hay nada de qué preocuparse, de que todo realmente en nuestra vida estará perfecto, a pesar de todo el caos que puede haber a nuestro alrededor, a pesar de que nos falte plata en la billetera, al menos lo tenemos a Él. Y esa es la paz que el Señor nos quiere dar, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros. Aún así estamos en medio de una vida caótica. Él está con nosotros y nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos va a permitir estar en su presencia constantemente. Yo no sé, no hay nada más, digamos, reconfortante que esto, pienso yo. No hay nada más reconfortante. Eh, hay ustedes, por ejemplo, los que están casados pueden decir que su esposo, su esposa o que ustedes van a estar con sus esposos o con sus esposas y que los van a amar hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y así comienzan los novios. Los novios comienzan, sí, te amo, yo nunca me voy a despegar de ti. Pero pasa el tiempo y uno es, bueno, ¿y por qué no nos damos nuestro espacio? Y cuando ya se casan, ay, ¿cuándo será que tengo unas vacaciones solo para mí? ¿Cierto? Y eso es lo que va pasando, eso es lo que va pasando entre las parejas. Y se prometen, no, te voy a amar hasta en la vida, en la muerte, en la enfermedad, en la salud. Y en el principio son súper pegados, pero luego, no, no, pues démonos nuestro espacio, ¿cierto? Entonces, y no significa que por eso no tengan amor, pero miren que uno cree que el amor de este mundo va a ser eterno, pero realmente es totalmente temporal, ¿cierto? Es temporal. ¿Cuántas personas no nos han dicho, cuántas personas no les han dicho a ustedes, yo te amo? Y a la final lo traicionan a uno, se alejan cuando uno se equivoca, se alejan cuando uno hace algo malo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaba ese amor que tanto se profesaba?
Entonces, mire, el amor de este mundo es pasajero, es temporal, pero Dios nos dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa es la mayor confianza que debemos tener y esa es la mayor paz que debemos tener. Por eso yo se los dije a ustedes. Yo no tengo temor de que la gente se aleje de mí. El único que yo tengo temor que se aleje a mí es Dios, porque es muy natural que la gente venga, que la gente se vaya, ¿cierto? Que la gente se acerque, que la gente se aleje. Eso es el ser humano, ¿cierto? Eso es el ser humano. Todos los seres humanos son así. Un día somos amigos, al otro día somos enemigos, y luego de pronto otra vez volvemos a ser amigos, y luego otra vez enemigos. Y eso es lo que pasa. Así es la vida entre los seres humanos. Pero quien no se aleja de nosotros, quien no se aleja de nosotros es el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo en Mateo 28. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta que te equivoques, hasta que metas la pata, hasta que dejes de orar. No, hasta el fin del mundo, está diciendo Jesús. Hasta el fin del mundo yo voy a estar con ustedes. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Miren que Jesús aquí no está poniendo condiciones. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues no hay nada más reconfortante que esto, nada más reconfortante, porque solo en Dios podemos confiar, solo en Dios podemos confiar y espero que al menos eso se hayan aprendido de mí, que no confíen en mí, que no confíen en los hombres, confíen única y plenamente de Dios, en Él, solo confíen en Él, solo confíen y aférrense y dependan únicamente de Él, de nadie más, de nadie más. Como les dije, algún día puede que yo los desilusione, puede que ya los haya desilusionado, pero eso soy yo. Y si ustedes están poniendo sus ojos en mí, pues como dicen por ahí, pailas, pailas, ahí no es mi responsabilidad. Cada uno ya debe entender que fijen sus ojos en Cristo, fijen sus ojos en Cristo, dice la palabra. Bueno, pero miren, vamos a ver también que la palabra nos dice otra cosa y es unas palabras también de advertencia. Y esta es uno de los pasajes que a mí me causa mucho temor y predicando y preparando esta predicación realmente yo me examinaba y me daba mucha pena con el Señor, mucha vergüenza. Y yo mismo también me arrepentía, ¿cierto? Y miren lo que nos dice Apocalipsis 2 4 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, miren, esta es una advertencia, ¿cierto? Esta, pues yo no sé, aquí, miren, en este versículo, yo no sé si ustedes lo notan, hay muchísimo amor por parte de Dios. Hay demasiado amor por parte de Dios, ¿cierto? Dios no, aquí no está dando una advertencia porque sí, Dios está dando una advertencia porque nos ama, ¿cierto? Dios nos está advirtiendo porque nos ama. Es como un padre que ve a un hijo que va a ir a una autopista donde están andando los automóviles a 100, 200 kilómetros por hora y el padre se queda quieto, ¿cierto? Que eso es amor. No, el padre va a decir, hijo, no puedes estar allí, hijo, ven para aquí. Y es una advertencia, pero eso lo hacen en medio de todo su amor. De la misma manera, aquí Dios está mostrando todo su amor con esta advertencia. Por eso les dije que en medio del amor, Dios nos habla con cariño, con advertencias, con celebración, con reprensión. Y en ese momento, Dios está dándole una advertencia a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y esta advertencia, miren aquí, no está dirigida a los ateos, no está dirigida a las otras religiones, sino que está dirigida a la iglesia de Éfeso. Y por ende nosotros también tenemos que entender que esta advertencia también es para nosotros, ¿cierto? Para nosotros como iglesia Gozo Santo, como un cuerpo de Cristo, pero también como individuos, ¿cierto? Como individuos. Esta advertencia no es solo para el pastor, no es solo para el ministro, no es solo para los líderes, es para cada uno de ustedes. Está dirigida a ustedes y a mí, esta advertencia. Y nos está diciendo que nosotros tenemos que poner atención porque hemos dejado nuestro primer amor. Y el primer amor es ¿hacia quién?
Entonces algunos dirán aquí, solo hacia Dios. No, la mayor equivocación que muchos cristianos tienen en su cabeza es, yo solo tengo que amar a Dios. Yo solo tengo que amar a Dios, pero no me importan los demás. O yo vengo a la iglesia solo por Dios, no me importan los demás. No, ese es el gran error. Aquí cuando nos habla de, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, se refiere al amor por Dios, pero también por su iglesia, por el prójimo, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia que buscaba la verdad y de hecho tenían mucho conocimiento. De hecho, muchos de los apóstoles famosos, por así decirlo, en la Biblia, tuvieron en algún momento parte de la iglesia de Éfeso, enseñaron en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es esa iglesia donde uno quisiera estar para poder escuchar a Juan, a Pablo, ¿cierto? A esas personas directamente. Pero miren qué dice, ellos buscaban la verdad, ellos tenían conocimiento, pero ¿qué habían dejado? Habían dejado el amor por Dios, habían dejado el amor por el prójimo. Entonces miren que aquí la palabra nos está diciendo algo y es que tener conocimiento no es sinónimo de tener amor por Dios, que tener datos en la cabeza no es sinónimo de realmente amar al hermano. ¿Listo? Entonces, Dios hace una advertencia y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Volver a amar a Dios y volver a amar al prójimo, amando al prójimo, perdonando al prójimo y sirviendo al prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no lo haces, yo voy a quitar tu candelero de su lugar. Voy a quitar el candelero de su lugar. Miren que esto es una advertencia. Esto es una advertencia. Es decir, voy a hacer que estés en la oscuridad. Voy a hacer que ya no brilles, que ya no puedas cumplir tu función, ¿cierto? Que ya no puedas hacer lo que debes hacer. Voy a hacer que estés en la oscuridad. Eso es lo que está diciendo aquí la advertencia de la palabra. ¿Listo? Entonces, eh, sin duda alguna, eh, hoy más que nunca es cuando debemos poner la atención a esta advertencia. Apocalipsis 2, 4, 5, ¿cierto? Debemos poner la atención a esta advertencia. Hoy más que nunca. Es cuando nosotros debemos cuidar nuestra fe, la fe de nuestra familia, la fe de nuestros hermanos. Hoy más que nunca es cuando debemos recordar de dónde hemos caído, hoy más que nunca debemos arrepentirnos y hoy más que nunca debemos volver a las primeras obras, antes que el Señor venga y quite el candelero de nosotros, porque esta advertencia no es para la iglesia de Éfeso, únicamente es también para cada uno de ustedes y para mí. El Señor nos está dando hoy la oportunidad y nos está diciendo, recuerda de dónde caíste, observa tu vida y recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, porque si no, voy a quitar el candelero, voy a quitar el candelero. Ya no voy a permitir que brilles, ¿cierto? Ya no voy a permitir que brilles. Esto es una gran advertencia, miren que lo dice la misma palabra, pero es todo en medio del amor del Padre. Y hoy en día, hoy, más que nunca, es necesario que hagamos esto. Es más necesario que volvamos a ese primer amor, a volver a amar a Dios con todo lo que somos, a volver a amar a su iglesia. Y por eso la invitación al principio, llámense, escríbanse, ¿cierto? Preocúpense el uno por el otro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cierto? ¿Quiénes de ustedes de pronto se han puesto a la tarea de escribirle al pastor, pastor, ¿usted cómo está? ¿Cierto? Porque muchas veces pasa eso. Estamos esperando, sí, es que el pastor es que me tiene que llamar, el que me tiene que escribir, el ministro es el que me tiene que llamar, el que me tiene que escribir. Pero el pastor, el ministro, los líderes de la iglesia, también somos seres humanos. Y hay veces tenemos muchas dificultades y hay veces sentimos una carga tan pesada que no somos capaces, que por la responsabilidad y el amor que uno siente por los miembros, uno no comparte eso con los miembros. Y sinceramente, durante la pandemia hubo pocas personas que me escribieron y eso fue como un viento fresco, ministro. Y yo sé que yo no soy el que más reviso el chat o que el que más respondo, el que más escribo, ¿cierto? Por eso si me van a escribir a mí, no esperen una respuesta porque yo no soy, estos días más que todo he estado alejado mucho de todo esto. Pero
A veces uno, sí, "Ay, ministro, espero que esté muy bien, lo amo mucho, lo extrañamos, pastor, espero que esté muy bien". Esas son cosas como que, ay, Señor, gracias, gracias, porque en medio de las dificultades y esta carga que tenemos, los pastores, los líderes, los ministros, al menos tenemos una iglesia, ¿cierto? Eso sé que todo pastor lo agradece mucho. Pero volviendo al tema, eh, hoy más que nunca es cuando debemos tener eh, más cuidado en nuestra vida de fe, cuando debemos volver a ese primer amor, recordar de dónde caímos, arrepentirnos, hacer las primeras obras. Porque en esta era de la libertad religiosa, ¿cierto? En esta era de la libertad religiosa han aparecido innumerables sectas, ¿cierto? Muchas sectas cristianas que enseñan cosas que aparentemente son bíblicas, pero la verdad es que son brujería, ¿cierto? Han aparecido muchos cristianos que han permitido que el mundo entre a las iglesias y por eso es que ya las iglesias no parecen iglesias, sino que parecen discotecas. Ya no se honra a Dios por ser Dios, sino que se honra, ¿cierto? Por lo que Él puede dar, ¿cierto? Por lo que Él puede dar poner en nuestra cuenta bancaria. Y nosotros vemos también que ya no honramos a Dios, ya no tenemos a Jesús como verdad absoluta, sino como verdad relativa. Ya por el progresismo que, que hoy vemos, por este progresismo que realmente es un retraso, se ha empezado a negociar los mandamientos de Dios. Y no solo esto, aunque todo esto también es muy negativo y vemos también que yo les he mencionado mucho que yo agradezco el coronavirus por algunos motivos, ¿cierto? Y les he dicho cuáles son los motivos. Pero por otros motivos yo también me preocupo mucho por la situación actual, ¿cierto? Me preocupo por lo que está pasando y por lo que va a pasar por culpa del coronavirus. Me preocupa mucho y no es tanto por que el orden social, el nuevo orden mundial, esas cosas a mí no me preocupan. Lo que me preocupa es que la fe de varios hermanos se está enfriando. Me preocupa que algunos piensan que ya por solo escuchar un sermón en la iglesia, perdón, un sermón por internet, ya están rindiendo un culto. No digo que no, ¿cierto? Uno tiene que rendir el culto en estos días por internet, pero ¿con qué actitud? ¿Con qué corazón estoy rindiendo el culto? ¿Estoy haciéndolo mientras limpio los platos? Cuando estoy rindiendo el culto. Eso es realmente un culto, ¿cierto? Pero muchas personas creen que por solo escuchar un sermón ya están rindiendo culto, ¿cierto? Creen que por tener en su cabeza datos o información o por ofrendar eh, cierta cantidad de dinero son buenos cristianos. Eh, todo esto me preocupa que ver el culto por internet está haciendo la vida tan simple que cuando ya, digamos, termine o se controle esta pandemia, la gente ya no va a querer ir a las iglesias porque, seamos sinceros, qué pereza tener que montarme en el metro con un montón de gente o tomar un bus, tomar un taxi hasta la iglesia, hacer ese recorrido, tener que maquillarme, tener que peinarme, tener que vestirme y para llegar a un lugar donde hay una manada de pecadores, chismosos, criticones, fornicarios, mentirosos, ladrones. Y eso, eso es lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Porque cada vez vamos nosotros a buscar más la comodidad. Vamos a buscar más la comodidad. Pero es por eso que nosotros debemos cuidar nuestra fe. Porque no nos podemos equivocar. El peor enemigo del cristianismo no es el nuevo orden mundial, no es Bill Gates, no es el coronavirus, sino que es la falta de obediencia, es la falta de santidad, es la falta de arrepentimiento, es la falta de no volver a ese primer amor por Dios y por su iglesia, ¿cierto? Entonces, eh, escuchemos muy bien esta advertencia. Escuchemos muy bien esta advertencia. Entonces aquí nacen unas preguntas y es, ¿cómo entonces hacemos para no dejar ese primer amor?
Y si hemos dejado ese primer amor, ¿cómo hacemos para recordar de dónde caímos? ¿Cómo hacemos para arrepentirnos? ¿Cómo hacemos para volver a las primeras obras? A las primeras obras. ¿Cómo evitamos que nuestro candelero sea quitado de su lugar? La respuesta es muy simple y es lo que leímos en el pasaje de hoy. La respuesta está en estar debajo de la higuera. Estar debajo de la higuera. Estar debajo de la higuera. ¿Cómo así? ¿Qué es estar debajo de la higuera? Entonces, en el patio de la casa voy a sembrar una higuera y me voy a sentar ahí todo el día. ¿Será que significa eso? No. Entonces, recordemos que desde la semana pasada nosotros vimos que Jesús está ya, digamos, que los discípulos de Jesús se están agrupando alrededor de él, ¿cierto? Que los discípulos de Jesús se están agrupando alrededor de él. Entonces, primero tenemos a Andrés, luego tenemos a Juan, luego tenemos a Pedro, luego tenemos a Felipe, que hoy se nos habla de Felipe, y finalmente vemos que Felipe le anuncia las buenas nuevas a Natanael, ¿cierto? A Natanael le anuncia, ya hemos encontrado a Jesús, el hijo de José. Él es el Mesías, él es el Mesías. Y seguramente Felipe no entendía lo que estaba diciendo en ese momento porque los discípulos no entendieron hasta el último momento, pero él le dice a Natanael, hemos hallado a Jesús, el hijo de José, él es de Nazaret, ya lo encontramos, ya vino el Mesías. Y de pronto, un dato curioso, para los que se estén preguntando, bueno, pero yo no he visto a Natanael en los otros evangelios. Sí lo hemos visto, pero con otro nombre. Lo hemos visto con el nombre de Bartolomé, de Bartolomé. Entonces, Natanael es Natanael Bartolomé, así sería. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos Pedro, hijo de Jonás, es Natanael Bartolomé. Bar significa hijo en hebreo y Ptolomé, ¿cierto? Es hijo de Tolmei, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir Natanael, hijo de Tolmei. Entonces, cuando ustedes encuentren la lista de los apóstoles o de los discípulos de Jesús que dice Andrés, Felipe, Pedro, Juan y Bartolomé, Bartolomé es Natanael. Listo. Entonces, no van a encontrar el nombre de Natanael en los otros evangelios, pero sí lo van a encontrar como Natanael. Entonces, vamos a ver qué nos dice Juan 1, 43, 46 y nos dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló, mira, entonces aquí Jesús ya, digamos que ya fueron reclutados Andrés, Felipe, Juan, Pedro y Felipe, ¿cierto? Y Felipe, nos dice el versículo 45, halló a Natanael o Bartolomé y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José, de Nazaret. Entonces, seguramente cuando Natanael escuchó, hemos escuchado, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, seguramente Natanael estaba animado, como así? Ya encontramos al Mesías, ya encontramos a aquel de quien habían escrito Moisés. Pero cuando Felipe le dice, de Nazaret, ese fue un baldado de agua fría, ¿cierto? Eso fue un baldado de agua fría totalmente para, para Natanael. Y por eso, seguramente frunciendo el ceño, dice lo que dice aquí, dijo lo que dice aquí en el versículo 46, de Nazaret puede salir algo de bueno, ¿cierto? De Nazaret puede salir algo de bueno. Entonces, nosotros vemos aquí que Felipe le responde, ven y ve, ven y ve. Entonces, aquí la palabra nuevamente nos está diciendo que nuestra fe no es ciega, no es una fe ciega, sino que es una fe con evidencia. Por eso Felipe no le dice, Natanael, pero hay que creer, te falta oración. No, 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 arrepiéntete, arrepiéntete, ¿cómo así? Si yo te dije que Jesús es el hijo de José de Nazaret, entonces hay que creer, hay que creer. No, no, miren, aquí Felipe dice, ven y ve. Eso quiere decir que nuestra fe no es una fe ciega. Nosotros no creemos por creer. Nosotros creemos porque hemos probado que realmente Jesús es el Cristo, ¿cierto? Pero eso ya lo discutimos la semana pasada. Entonces veamos lo que sigue. 47, 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, ¿cierto? Dice Jesús. Entonces, miremos aquí, observemos que
Jesús no le llama la atención a Natanael. Jesús no le dice, Natanael, lo mismo que les dije que de pronto debió haber dicho Felipe, hey, te faltó fe, ¿eh? No le dice Jesús, cierto, debiste haber creído ciegamente. Si yo soy el Señor, tienes que creer en mí. Te falta oración, te falta arrepentimiento. No, miren que Jesús no dice eso, ¿cierto? Antes todo lo contrario. Nosotros vemos que aquí Jesús aplaude, Jesús reconoce a Natanael y dice acerca de él, aquí en el versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De cuántos de nosotros podrá decir esto Jesús? He aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Pero entonces ahora nos tenemos que preguntar, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús dice de Natanael un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es porque Natanael no traga entero. Es porque no se deja meter los dedos en la boca. Es porque él escudriña diligentemente las escrituras y sabe bien que el Mesías no viene de Nazaret, sino de Belén. Y por eso pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso es lo que hace Natanael. Él inmediatamente escudriña las escrituras. Cuando Felipe le dice, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, hemos encontrado de quien habían escrito Moisés y los profetas. Natanael no cree inmediatamente, sino que escudriña las escrituras, medita en lo que había estudiado durante tanto tiempo en las escrituras. Y dice, no, 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 no. El Mesías va a venir desde Belén, no de Nazaret. Entonces de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno, ¿cierto? Entonces miremos aquí que Natanael no tiene una fe ciega. Natanael es una fe con evidencia, ¿no? Fe con evidencia. ¿Cuál es su evidencia? No son las emociones, no es su lógica, no son las enseñanzas de los rabíes, son las escrituras. Son únicamente las escrituras. Únicamente las escrituras. Entonces, aquí nosotros vemos que Natanael por eso es aquí aplaudido, es celebrado por Jesús y es llamado un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque él escudriña las escrituras y él sabe que el Mesías no viene de Nazaret, sino que viene de Belén. Nosotros ya sabemos por Mateo, porque se llama Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén, ¿cierto? Pero sabemos que Jesús vino de Belén. Pero, finalmente lo que está diciendo Natanael aquí es decir, no, Jesús no el Mesías no viene de Nazaret, viene de Belén. Entonces, por eso es que Jesús dice, en él no hay engaño, en él no hay engaño, él no puede ser engañado, ¿cierto? Todos aquí, en Colombia al menos, conocemos el caso de la iglesia cristiana Berea en Barranquilla, ¿cierto? Lo que pasó en la iglesia cristiana en Barranquilla, el caso del pastor que le dijo a los feligreses que el Señor vendría en cierta fecha, no me acuerdo cuál era la fecha, y que por lo tanto debían vender todos sus bienes, entregarle todo el dinero a él, ¿cierto? Todos recuerdan ese caso, ¿cierto? Y finalmente el Señor, pues si estamos aquí es porque no vino en esa fecha y supuestamente eh, eh, parece ser, pues no sé cómo ha evolucionado la cosa, el pastor se escapó con el dinero de los feligreses, ¿cierto? Se escapó con el dinero de los miembros. Y voy a ser muy sincero, pero muy triste y todo con esas familias que humanamente hablando, pues que se dejaron engañar por este pastor y perdieron todo su dinero. Muy triste por ellos, pero la verdad, personalmente, considero que no es que, o sea, que el peor ahí no es el pastor. El peor ahí no es el pastor. El pastor pecó por robar, por mentir totalmente, pero los feligreses también se equivocaron. Los feligreses también tienen culpa ahí. Los feligreses también pecaron ahí. ¿Por qué? Por depender de los hombres y no de las escrituras. El mandamiento de escudriñar las escrituras no es solo para el pastor, es para todos los miembros de la iglesia. No es para unas personas en específico, es para todos. Y todos aquí debemos escudriñar las escrituras. ¿Y qué nos dicen las escrituras? Vamos a ver aquí. Si en algún día yo les digo una fecha, es que yo creo que es como en septiembre, es que yo creo que es en tal fecha. Miren lo que dice Jesús. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. Si no, Jesús hubiera dicho, no, aquel día y de la hora, pero puede que sea en septiembre, pero nadie sabe qué día y qué hora, ¿cierto? No,
pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre, ¿cierto? Entonces, me parece muy eh, peligroso decir fechas o decir algo tentativo, ¿cierto? Es mejor quedarse callado. Donde la palabra no habla, es mejor no hablar. Eso eh, es algo que yo he aprendido, ¿cierto? Donde la palabra calla, es mejor callar. Entonces, no se pongan ustedes a creerle a las personas que yo creo que es como en septiembre, es que es en esta fecha. Si la palabra dice muy claramente que ni los ángeles ni el Hijo saben la fecha en que va a venir Jesús, entonces, ¿por qué estamos creyéndole a los pastores que dicen, es que va a ser en esta fecha? ¿Cierto? Solo el Padre sabe. Entonces, seamos sabios con la palabra. Cuando Jesús dice ven y ven, entonces vemos, quiere decir que nosotros debemos creer con evidencia, debemos creer con evidencia, y por eso es que Jesús aplaude a Natanael, ¿cierto? Es por esta razón que Jesús reconoce a Natanael, porque él no cree porque sí, porque él se aferra a las escrituras, porque él busca la evidencia que realmente Jesús es el Mesías, y él busca lo que escribió Moisés y examina y evalúa, ¿cierto? Entonces, la invitación de Jesús es muy clara, no podemos creer por creer, no podemos creer simplemente porque lo dice el pastor, porque lo dice el ministro, porque lo dice el líder, ¿cierto? No podemos creer porque, es que este tiene muchos estudios en teología, muchos títulos en teología, entonces él debe saber más la Biblia que yo, entonces voy a creerle a él. No, nosotros por eso tenemos que ser muy rigurosos para escudriñar las escrituras, ¿cierto? Por eso es que, miren lo que nos dice aquí, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cierto? Entonces, vemos aquí esto. Entonces, cuando Natanael escucha este cumplido de Jesús, obviamente se sorprende, porque ¿cómo va a saber Jesús que en Natanael no hay engaño, que Natanael había escudriñado las escrituras? ¿Cómo lo sabía Jesús? ¿Cierto? ¿Cómo lo sabía Jesús? Y por eso le pregunta, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Le dice, veamos aquí, ¿de dónde me conoces? Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, nos dice Jesús. Le dice Jesús a Natanael. Entonces, pensemos un rato. ¿Será que cuando Jesús le dice a Natanael que le vio debajo de la higuera, está hablando de que realmente, literalmente vio a a Natanael debajo de un árbol, ¿cierto? ¿O será que está hablando de algo más profundo? Y si hemos puesto atención a las predicaciones de las que hemos dado acerca del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que probablemente es más profundo lo que está hablando Jesús, ¿cierto? Entonces, los judíos, para que tengamos el contexto, utilizaban esta frase, estar debajo de la higuera, para referirse al tiempo de devocional, al tiempo de adoración, al tiempo de meditación y escudriñamiento de la palabra, al tiempo de oración. Cierto, nuevamente, esta frase, debajo de la higuera, hace referencia al devocional, a la adoración, a la meditación y estudio de la palabra, a la oración, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús le dice a Natanael, te vi debajo de la higuera antes que te llamara Felipe, lo que está diciéndole Jesús a Natanael es, aunque nadie te haya reconocido, aunque nadie más te haya visto, aunque nadie más te haya reconocido, Natanael, yo sí vi el tiempo y el esfuerzo con que escudriñaste las escrituras. Natanael, yo sí vi la devoción con la que oraste y pediste por tu alma, por el alma de tu familia, por el alma de tu nación. Natanael, yo sí vi las lágrimas que derramaste esperando que se cumpliera la promesa del Mesías. Natanael, yo sí te vi antes que te llamara Felipe. Aquí está Jesús hablando con su omnisciencia, ¿cierto? Con la omnisciencia está hablando, está diciendo, yo te vi antes,
antes que te llamara Felipe, antes que te llamara Felipe. De pronto Felipe pudo haber dicho, y yo por eso les digo tanto, no se jacten de que ustedes evangelizaron a alguien o de que están, no, Felipe de pronto pudo haber dicho, es que yo fui el que evangelicé a Natanael. No, Jesús ya había visto a Natanael antes que lo llamara Felipe, antes que lo llamara. Entonces, aquí es cuando inmediatamente Natanael nos dice aquí la palabra, se posa y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿cierto? Y esto es parte de ese testimonio. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. Entonces ya aquí está la aplicación. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces en esta semana, sinceramente, y no es para juzgarlos y cada uno evalúe, cuántas veces en esta semana estuvieron ustedes debajo de la higuera? ¿Cuántas veces estuvieron debajo de la higuera? Ay, ministro, pero es que yo no tengo una higuera en mi casa porque es que yo no tengo patio. No, ya sabemos que significa estar debajo de la higuera. Tiempo de devocional, tiempo de oración, tiempo de adoración, tiempo de escudriñar las escrituras. ¿Será que el Señor va a poder decir de nosotros, yo te vi debajo de la higuera? O más bien dirá, yo te vi en la tribuna tal, de tal partido. Yo te vi viendo Netflix. Yo te vi mientras revisaba las redes sociales. Yo te vi cuando peleabas con tu prójimo. Yo te vi cuando estabas aferrado a tus cosas, pero no a mí. Yo les pregunto a ustedes, y pregúntese cada uno, honestamente, no para aparentar. Miren, una cosa buena del coronavirus, una cosa para agradecer es que ya no hay nada que aparentar. Ya no hay nada que aparentar. Y la familia ya sabe cuánto, si ustedes están dedicando tiempo o no. Entonces, ¿cuánto tiempo de nuestras vidas estamos dedicando en intimidad con el Señor? Estamos escudriñando las escrituras, estamos orando, estamos esperando su regreso, estamos adorando realmente. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a escuchar su voz? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos poniendo la atención a lo que dice su palabra en vez de los chismes fresquitos que están en la televisión, en las redes sociales? ¿Cuánto le estamos dedicando nosotros tiempo a meditar y escudriñar las escrituras en vez de escudriñar y meditar en las redes sociales? ¿Cuánto corazón le estamos dedicando a la adoración a Dios en vez de a la adoración al mundo y a nosotros? Eso es lo que nos está preguntando hoy la palabra. ¿Cuán, cuán, ¿Cuántos de nosotros realmente hemos estado debajo de la higuera en adoración, glorificando al Señor? En oración, pidiéndole, Señor, cuida a mis hermanos, cuida a mi familia, cuídame en este tiempo de pandemia, cuídame en esos tiempos tan duros que es tan difícil creer. ¿Cuántos de nosotros hemos estado escudriñando las escrituras durante esta pandemia, durante estos momentos tan difíciles? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos? En estos tiempos tan espiritualmente malos, porque son muy malos, es cuando nosotros más debemos regresar a estar debajo de la higuera. Nosotros debemos estar debajo de la higuera, pidiéndole, Señor, permíteme mantenerme firme. Señor, permíteme perseverar hasta tu regreso, que no sea quitada mi lámpara. En este momento es cuando con mayor razón debemos nosotros aferrarnos a ese primer amor. Es cuando debemos recordar de dónde hemos caído. Es el momento cuando debemos arrepentirnos. Es el momento cuando debemos hacer las primeras obras. Es ahora cuando debemos adorar con mayor intensidad. Es cuando debemos escudriñar y meditar las escrituras con mayor diligencia. Es ahora cuando debemos orar con mayor fervor, pidiendo por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro país. Es ahora cuando nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder ver la verdad en medio de todas las mentiras que hay. Es ahora cuando debemos pedir al Señor más valentía para poder amar al que no merece ser amado, perdonar al que no merece ser perdonado y servir en los lugares más bajos sin excusas. Porque se requiere mucha valentía, se requiere mucho amor para el Señor, mucho amor del Señor
para poder amar al que no merece ser amado. Se los digo de todo corazón. Se requiere mucha valentía para perdonar al que no merece ser perdonado. Y se requiere mucha obediencia para servir en los lugares más bajos sin excusas. Se requiere esto. Y eso se lo tenemos que pedir al Padre. Eso se lo tenemos que pedir al Señor. Y para ello debemos estar debajo de la higuera. Debemos estar debajo de la higuera. Finalmente termina la palabra diciendo aquí. Juan 1:50-51. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces miren aquí, Jesús le está diciendo, Natanael, yo te conozco y cosas mayores que estas verás. Cosas grandes vas a ver, cosas grandes. Y cuando se refiere a cosas grandes, no podemos pensar, sacar de contexto, sí, cosas grandes, entonces mucha riqueza, ¿no? Cuando Jesús habla de cosas grandes, se refiere a lo siguiente. ¿A qué cosa? Que de cierto, os digo, ¿a quiénes? ¿A quiénes le está hablando Jesús en ese momento? No solo a Natanael, sino a todos los discípulos. Por eso es os digo. De cierto, os digo. En griego sería amén, amén, os digo, ¿cierto? Entonces, es muy interesante porque la palabra amén se utiliza al final de una oración o al final de una, sí, cuando alguien dice algo y uno está de acuerdo, dice amén. Pero miren que Jesús mismo se dice a sí mismo amén, ¿cierto? Él está diciéndose a sí mismo amén, amén, de cierto, ¿cierto? En otras palabras, tengo toda la razón cuando les digo, ¿cierto? ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Para que entendamos que no va a haber duda de lo que él está diciendo, no hay duda, para que nadie pueda dudar de esto. Le está diciendo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto nos transporta a Génesis 28:12, ¿cierto? Léanlo para que no nos extendamos. Génesis 28:12. Y recordemos que lo que pasa en Génesis 28:2 es que Jacob se queda dormido y ve en una visión una escalera que está apoyada en la tierra y que está el otro lado de la escalera está tocando como el cielo, ¿cierto? Y que nosotros vemos que los ángeles están subiendo y bajando de la presencia de Dios. Entonces lo que quiere decir Jesús es, miren, si tú estás debajo de la higuera, ¿cierto? Cuando nosotros estamos bajo la higuera, cuando nos atrevemos a estar bajo la higuera, a ser persistentes a estar debajo de la higuera, ¿cierto? Vamos a ver cosas grandes, vamos a ver cosas grandes. ¿Y qué es lo grande que vamos a ver? Que Jesús ya, o sea, que la escalera que está conectando el cielo y la tierra es Jesús. ¿Cierto? Y como Jesús, o sea, como ya tenemos una escalera que está conectando el cielo y la tierra, que es Jesús, ya vamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ver la actividad del reino de los cielos. Vamos a ver cómo el reino de los cielos, cómo el reino de Dios se vuelve activo en nuestras vidas, cómo el reino de Dios transforma nuestras vidas, cómo Dios va a transformar la vida de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra nación, de nosotros. Vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver los milagros y las señales y los prodigios de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Primeramente, lo que le está diciendo a Jesús aquí en el texto es, Natanael, tú vas a ver todo lo que va a ocurrir conmigo, vas a ver toda mi vida pública, vas a ver mi muerte, vas a ver mi resurrección, vas a ver mi ascensión, pero luego de eso vas a ver todo lo que va a ocurrir, ¿cierto? Todo lo que va a ocurrir. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy, nos está invitando para que ya, digamos, concluyamos. El Señor nos está invitando el día de hoy, volvamos a estar debajo de la higuera, en adoración, en oración, en escudriñamiento de la palabra, en meditación de la palabra, ¿cierto? ¿Para qué? Para que de esta manera el Señor nos mire, para que el Señor nos vea y nosotros podamos ver cosas mayores, para que nosotros podamos ver que realmente hay una escalera entre el cielo y la tierra, esa escalera es Jesús,
Y la puerta de esa escalera también es Jesús. Y vamos a ver cómo los ángeles suben y bajan. Que en otras palabras, vamos a ver cómo Dios obra, porque los ángeles son los que obran, hacen las obras de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver que los ángeles van a estar subiendo y bajando y van a estar obrando. La palabra misma nos dice que los ángeles son espíritus ministradores para servir a los hijos de Dios. Entonces los ángeles van a estar sirviéndonos si estamos haciendo la obra de Dios. Esta persona quiere predicar, voy a ayudar. Esta persona está en oración, necesita ayuda, voy a ayudar. Eso es lo que nosotros vamos a ver, pero para ello debemos estar bajo la higuera. Y de esta manera es que vamos a realmente volver a encender ese primer amor, recordar de dónde hemos caído. Se va a crear ese corazón de arrepentimiento y vamos a recordar cuáles son nuestras primeras obras para que nuestro candelabro no sea candelabro no sea quitado. Entonces, la invitación de hoy es muy seria, ¿cierto? Es muy seria, pero también nos debe animar mucho. Tenemos una oportunidad hoy. El Señor nos ha dado otra oportunidad. ¿Para qué? Para estar debajo de la higuera. Busquen el tiempo para estar debajo de la higuera. Busquen el tiempo, saquen el tiempo. Todos tienen el tiempo. Si tienen tiempo para ver Netflix, para revisar las redes sociales, para salir a cine, para hacer sus cositas, seguramente tienen tiempo para dedicárselo al Señor. Es un tiempo valioso y les aseguro que va a ser mucho más valioso que cualquier otra cosa. Volvamos a la higuera, volvamos a estar debajo de la higuera, en adoración, en oración y en escudriñamiento y meditación de la palabra, en esperanza de que el Señor vendrá pronto. Listo. Vamos a orar entonces para que terminemos. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu